Este testimonio, que viene de Nigeria, revela sorprendentes revelaciones sobre predicadores y líderes influyentes, compartidas por alguien que soportó experiencias que la mayoría apenas podría imaginar. Aquí está su poderoso relato. Todo comenzó hace 2 meses, y todavía recuerdo esa mañana con vívida claridad. El sol salía lentamente sobre la vasta extensión del bosque, arrojando un tono cálido y dorado sobre el paisaje. Había partido hacia una aldea remota en Nigeria, llevando conmigo ayuda y donaciones recolectadas por nuestra iglesia. Llevábamos comida y ropa para los niños, regalos sencillos, pero esenciales. Para mí, estos viajes eran más que simples actos de caridad, los sentía como una forma de adoración, una manera sagrada de servir a Dios y compartir su amor. Al llegar a la aldea, todo parecía sereno. Los niños sonreían de alegría y los aldeanos ofrecían expresiones sinceras de gratitud por la ayuda que les brindamos. Pero esa paz sería fugaz. Más tarde esa tarde, mientras caminaba unos pasos más allá de la aldea hacia el bosque, sucedió algo inesperado y aterrador. Sin previo aviso, un leopardo saltó de entre los árboles densos y su poderoso salto me tomó completamente por sorpresa. El ataque fue tan rápido y feroz que apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Las garras y los dientes del animal se hundieron en mi carne y su fuerza fue abrumadora. Mis gritos de ayuda perforaron el aire y, en cuestión de segundos, los aldeanos corrieron en mi ayuda. Lucharon desesperadamente por ahuyentar a la bestia, pero el daño ya estaba hecho. La sangre fluía rápidamente, y en cuestión de minutos, perdí el conocimiento y mi cuerpo sucumbió al shock y la pérdida de sangre. Lo siguiente que recuerdo es deslizarme hacia la oscuridad, mientras las voces frenéticas de los aldeanos y sus fervientes oraciones se elevaban en la distancia. Más tarde me enteré de que había caído en coma. Los médicos estaban muy preocupados por mi estado, pero yo sentí como si mi alma se hubiera separado de mi forma física. Desperté en un lugar diferente a todo lo que había imaginado, un lugar que parecía extrañamente distante de la presencia de Dios, un lugar carente de su amor. En ese momento, me encontré cara a cara con la muerte misma, experimentando algo más allá de lo que las palabras pueden expresar. El encuentro me sacudió hasta lo más profundo, transformando no solo mi fe sino también mi comprensión de la vida y la muerte. Fue una experiencia que alteró irrevocablemente el curso de mi viaje. Este testimonio, que viene de Nigeria, revela sorprendentes revelaciones sobre predicadores y líderes influyentes, compartidas por alguien que soportó experiencias que la mayoría apenas podría imaginar. Aquí está su poderoso relato. Todo comenzó hace 2 meses, y todavía recuerdo esa mañana con vívida claridad. El sol salía lentamente sobre la vasta extensión del bosque, arrojando un tono cálido y dorado sobre el paisaje. Había partido hacia una aldea remota en Nigeria, llevando conmigo ayuda y donaciones recolectadas por nuestra iglesia. Llevábamos comida y ropa para los niños, regalos simples, pero esenciales. Para mí, estos viajes eran más que simples actos de caridad, los sentía como una forma de adoración, una manera sagrada de servir a Dios y compartir su amor. Al llegar a la aldea, todo parecía sereno. Los niños sonreían de alegría y los aldeanos expresaron su sincera gratitud por la ayuda que les habíamos brindado. Pero esa paz sería fugaz. Más tarde, cuando me alejé unos pasos del pueblo y me adentré en el bosque, ocurrió algo inesperado y aterrador. Sin previo aviso, un leopardo saltó de entre los árboles densos y su poderoso salto me tomó completamente desprevenida. El ataque fue tan rápido y feroz que apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Las garras y los dientes del animal se hundieron en mi carne y su fuerza fue abrumadora. Mis gritos de ayuda perforaron el aire y, en cuestión de segundos, los aldeanos corrieron en mi ayuda. Lucharon desesperadamente por ahuyentar a la bestia, pero el daño ya estaba hecho. La sangre fluía rápidamente, y en cuestión de minutos, perdí el conocimiento y mi cuerpo sucumbió al shock y la pérdida de sangre. Lo siguiente que recuerdo es que me deslizo hacia la oscuridad, mientras las voces frenéticas de los aldeanos y sus fervientes oraciones se alzaban en la distancia. Más tarde me enteré de que había caído en coma.
Los médicos estaban muy preocupados por mi estado, pero yo sentía como si mi alma se hubiera separado de mi forma física. Desperté en un lugar distinto a todo lo que jamás había imaginado, un lugar que parecía extrañamente distante de la presencia de Dios, un lugar carente de su amor. En ese momento, me encontré cara a cara con la muerte misma, experimentando algo más allá de lo que las palabras pueden expresar. El encuentro me sacudió hasta lo más profundo, transformando no solo mi fe, sino también mi comprensión de la vida y la muerte. Fue una experiencia que alteró irrevocablemente el curso de mi viaje. Me quedé congelada, paralizada por la pesadilla que se desarrollaba ante mí. Había dedicado mi vida a la oración, la predicación y el servicio a Dios. ¿No se suponía que eso me protegería de esos horrores? Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras la comprensión lentamente se apoderaba de mí, yo también estaba allí. En ese lugar. En algún momento, me di cuenta con una fuerza asombrosa de que no era un observador, sino parte de esa reunión oscura. No, esto no puede ser, me susurré a mí mismo, con las manos temblorosas mientras me tocaba la cara, buscando cualquier señal de consuelo, cualquier indicación de que esto era solo una pesadilla. Pero todo se sentía demasiado real, demasiado tangible. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué había hecho para merecer ese destino? En ese instante, toda mi vida pasó ante mí. Comencé a cuestionar cada acción, cada palabra, cada elección que había hecho. ¿Eran las pequeñas mentiras que había dicho a lo largo de los años? ¿El orgullo que había albergado en mi corazón? ¿Mis sermones eran verdaderamente desinteresados, o había permitido sin saberlo que la búsqueda del éxito y la ganancia material se infiltrara en mi ministerio? Este autoexamen desgarró mi alma, obligándome a enfrentar la verdad sobre mí mismo de maneras que nunca antes me había atrevido. El calor del fuego que me rodeaba se volvió insoportable y se intensificó a medida que los gritos agonizantes de quienes me rodeaban se hacían más fuertes y más personales. Sentía que cada grito era una acusación directa, un mensaje dirigido únicamente a mí. No estás aquí por accidente, parecía susurrar una voz en lo más profundo de mi ser. Por un momento, pensé que había llegado al final. Creí que estaba condenada a permanecer en esta capa del infierno por la eternidad, atrapada para siempre en este lugar de tormento y desesperación. Pero en medio de mi miedo y confusión, una pequeña chispa de esperanza brilló dentro de mí, débil pero innegable. ¿Era realmente este el final? ¿O era solo el principio? ¿Podría haber una salida de esta pesadilla, un camino que pudiera llevarme de regreso a la gracia de Dios? Mientras estos pensamientos me consumían, me di cuenta de que los horrores que había presenciado hasta ahora eran solo la punta del iceberg. Un sufrimiento mucho peor me esperaba en lo más profundo. Las aterradoras vistas de la primera capa del infierno habían agotado mi espíritu, me habían dejado débil y temblorosa. Pero mientras mi mente se tambaleaba por la angustia que había experimentado, sabía que había mucho más por venir. Cuando la oscuridad sofocante finalmente se abrió, me encontré entrando en la segunda capa. El cambio fue inmediato y abrumador. Este lugar no era solo una extensión del sufrimiento que había visto, era mucho peor, un reflejo retorcido de los deseos más oscuros de la humanidad, donde no solo aguardaba el tormento físico sino las consecuencias más profundas del pecado desenfrenado. Mis ojos luchaban por adaptarse a la grotesca escena que tenía ante mí, el aire denso por el calor y el sufrimiento. Altas columnas de piedra, ennegrecidas y ardientes, se alineaban en el camino frente a mí, extendiéndose en una distancia aparentemente interminable. A ambos lados del camino, figuras humanas se retorcían y contorsionaban en agonía, sus gritos eran aún más agudos, más íntimos que los que había escuchado antes. Era como si el dolor de cada alma estuviera dirigido hacia un tormento específico, tácito, algo más personal, más devastador. El aire mismo parecía zumbar con el peso de su sufrimiento, y mientras caminaba hacia adelante, no pude evitar sentir que el tormento aquí no era solo físico, sino un castigo por los defectos más profundos del corazón humano. A medida que avanzaba por el camino, la naturaleza de los castigos infligidos a las almas que me rodeaban se hizo inquietantemente clara.
Más adelante, vi a un grupo de almas retorciéndose de agonía, agarrándose las manos y la boca en un intento desesperado por aliviar su tormento. Las llamas brotaban de sus manos, subiendo por sus brazos, mientras el fuego consumía sus lenguas. Las llamas se calmaban por un momento, solo para volver a encenderse con una intensidad aterradora, obligándolos a un ciclo interminable de dolor. La escena era insoportable de ver, cada grito y gesto lleno de una profunda desesperación. Y luego, un susurro llegó a mis oídos, tan suave pero penetrante en su claridad: amor a la riqueza. Estas almas estaban siendo castigadas por su hambre obsesiva de dinero y placeres terrenales. Sus manos, ahora envueltas en llamas, simbolizaban la riqueza a la que se habían aferrado tan desesperadamente durante sus vidas, mientras que sus lenguas, retorcidas en perpetua agonía, representaban las palabras codiciosas y manipuladoras que habían pronunciado para adquirir más. Mientras caminaba más, me encontré con otro grupo. Su tormento era aún más horrible que el anterior. Estas almas estaban siendo destrozadas una y otra vez. Su carne se regeneraba, solo para ser desgarrada violentamente una vez más, cada vez más insoportable que la anterior. Sus gritos cortaban el aire como cuchillos afilados, crudos y llenos de un dolor inimaginable. No pude evitar preguntarme qué los había llevado a este destino. El susurro volvió a sonar, esta vez con un tono de certeza escalofriante: abuso de inocentes. Estas eran las almas de aquellos que habían hecho daño a los niños, aquellos que habían traicionado la confianza de los más vulnerables entre nosotros. Su sufrimiento era un reflejo directo del dolor que habían causado, un ciclo perpetuo de dolor que reflejaba la inocencia que habían robado. Las vistas se volvieron más oscuras y más inquietantes con cada paso que daba. Me encontré preguntándome cuánto peor podría ser. Si esto era solo la segunda capa del infierno, ¿qué horrores me esperaban en las profundidades de abajo? Mis pensamientos pronto fueron respondidos de la manera más aterradora. A lo lejos, un grupo de almas se encontraba de pie, con sus rostros distorsionados por la agonía, la sangre manando de sus ojos en interminables corrientes, cegándolos por completo. Se arañaban los rostros en un intento desesperado por detener la hemorragia, sus súplicas de alivio se elevaban en el aire como un coro sin esperanza. Pero no importaba cuánto lo intentaran, el tormento era implacable. Un susurro llegó a mi mente una vez más oscuro esta vez, más doloroso: traición a la fe. Estas almas habían rechazado su devoción a Dios, o peor aún, habían explotado la fe para su propio beneficio personal. Su castigo era una consecuencia directa de su traición espiritual, una ceguera que nunca podría deshacerse. Mientras presenciaba esta escena horrible, un peso insoportable se instaló en lo más profundo de mí. No podía escapar de la pregunta que seguía resonando en mi mente: ¿por qué estaba aquí? ¿Qué había hecho para merecer esto? Pero entonces, sentí un peso extraño y pesado en mi mano. Miré hacia abajo confundida e inmediatamente lo reconocí: un anillo de oro. Había sido un regalo que había recibido solo unas semanas antes de alguien que me había ayudado. En aquel momento, me pareció un gesto de bondad, una muestra de agradecimiento, pero aquí, en el corazón del infierno, tenía un significado diferente, mucho más siniestro. De repente, me di cuenta de que, en el momento en que acepté ese anillo, algo había cambiado en mi interior. Me había dejado llevar por el encanto de las posesiones materiales, abandonando mi devoción pura a servir a Dios por el placer fugaz de las comodidades terrenales. Lo que antes parecía un gesto pequeño e insignificante, ahora había revelado una profunda fractura espiritual en mi interior, una grieta en mi fe que había permitido que la codicia y el deseo se infiltraran sin que me diera cuenta. El susurro regresó, esta vez más profundo, casi como si estuviera hablando directamente a lo más profundo de mi ser: el materialismo pudre el alma. ¿Lo ves ahora? Las palabras resonaron en mis oídos, agudas e innegables, mientras finalmente comenzaba a comprender la profundidad de mi propio fracaso espiritual. Lo que había comenzado como un pequeño capricho aparentemente inofensivo se había convertido en un abismo, una separación de la pureza de mi fe. Y ahora, en este lugar de sufrimiento eterno, vi todo el peso de mis acciones.
Cerré los ojos con fuerza, tratando desesperadamente de negar la aterradora posibilidad de que yo perteneciera a ese lugar, pero en el fondo sabía que la verdad ya me había golpeado. Tal vez, pensé, si pertenecía a ese lugar. El miedo se apoderó de mí como un maremoto, su fuerza era imposible de ignorar. Los tormentos de esa segunda capa del infierno me habían obligado a enfrentarme al peso total de mis pecados, una dolorosa comprensión tras otra. Cada alma sufriente a mi alrededor parecía reflejar las consecuencias de mis propias malas acciones. El anillo de oro, que alguna vez fue un simple objeto, se había transformado en mi mente. Ya no era solo un objeto, se había convertido en un símbolo de mis fallas espirituales, un recordatorio constante de que al aceptarlo, había puesto a Dios en segundo lugar en mi vida. Una pregunta profunda y persistente comenzó a consumirme, ¿había una manera de salir de ese lugar? Si había alguna esperanza, alguna posibilidad de redención, sabía que tenía que encontrarla. Los terrores de la segunda capa me dejaron agotada, mental y físicamente exhausta. Pero incluso en mi estado de debilidad, podía sentir que algo aún más personal me esperaba en el siguiente paso de mi viaje. Dudé, llena de miedo, pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Había llegado a la última capa de tormento. Aquí, en este lugar, cada alma soportaba un castigo adaptado exclusivamente a los pecados que había cometido. Cuando di otro paso hacia adelante, la atmósfera cambió drásticamente. De repente, estaba completamente sola. El silencio opresivo que me rodeaba era sofocante, no pacífico, sino denso de anticipación, como si algo monstruoso estuviera a punto de suceder. Entonces, sin previo aviso, mi pasado comenzó a jugar ante mí, desplegándose como un inquietante carrete de recuerdos. Vi mi iglesia, mi congregación, mis sermones. Al principio, los recuerdos reconfortantes me llenaron, pero rápidamente fueron eclipsados por la oscuridad de la culpa y la vergüenza. La primera visión que surgió fue la de un momento en el que había maltratado a un miembro de la iglesia, una persona que había venido a mí en busca de ayuda, pero no podía permitirse donar. Vi claramente sus rostros en mi mente, la decepción y la vergüenza en sus ojos. En lugar de mostrar compasión o comprensión, había hablado con dureza, diciendo, deberías hacer más por Dios. Recordé mi tono, mi arrogancia y la forma en que no había ofrecido el amor y la gracia sobre los que había predicado tantas veces. Ahora, de pie en ese lugar desolado, me di cuenta de que esas palabras no reflejaban el amor de Dios, sino mi propio orgullo egoísta y falta de empatía. Otra visión pasó ante mí, el momento en que había aceptado el anillo de oro. Lo había tomado con un sentido de derecho, sin pensarlo dos veces, sin ver cómo el materialismo estaba corrompiendo silenciosamente mi espíritu. Había permitido que algo tan insignificante como un regalo desviara mi atención del verdadero propósito de mi vida, servir a Dios y su voluntad. Y entonces, en ese mismo momento, el anillo reapareció en mi mano. Ahora era más pesado, insoportable en su peso. El símbolo que alguna vez fue simple se había convertido en una carga aplastante, algo de lo que no podía escapar, sin importar cuánto lo intentara. De repente, el anillo se puso insoportablemente caliente, quemándome la palma como un hierro candente. Traté de apartarme, de librarme de él, pero era imposible. El anillo se había convertido en algo más que un objeto, se había convertido en la encarnación de mis pecados, un símbolo ineludible de mis fallas. El dolor era insoportable, pero mucho peor que el tormento físico fue la avalancha de revelaciones que inundaron mi mente. ¿Qué había representado realmente este anillo? ¿En qué había permitido que se convirtiera en mi vida? Me golpeó con una claridad brutal, el anillo no era solo un objeto material. Era un símbolo de mis fracturas espirituales, de mi cambio de prioridades. Al aceptarlo, había permitido que un pequeño apego a las cosas mundanas me alejara del camino de Dios, para poner mis propios deseos por encima de mi devoción a Él. El anillo había representado un pequeño capricho aparentemente inofensivo, pero en las profundidades del infierno, quedó claro que era mucho más, era la manifestación de mi fracaso en permanecer firme en mi fe. Y ahora, no había forma de escapar de él.
El peso de esa verdad era más pesado que el anillo mismo, más asfixiante que las llamas que me rodeaban. El entorno que me rodeaba cambió una vez más y ante mí apareció un espejo ardiente. Al mirarme en su reflejo, me vi a mí mismo, aunque no al pastor que una vez conocí. La imagen que me devolvió la mirada era la de la arrogancia, el egoísmo y un alma consumida por el materialismo. En ese momento, la dolorosa verdad se derrumbó sobre mí como una ola. Durante mucho tiempo había creído que era un humilde siervo de Dios, dedicado a su obra y a su pueblo. Pero ahora, el reflejo en el espejo lo hizo innegable, había estado sirviendo a mi propio ego todo el tiempo, cegado por el orgullo y el interés propio. La revelación me dejó sin aliento y el aire a mi alrededor se calentó aún más. El anillo de oro en mi mano, que una vez había visto como un simple regalo, ahora se sentía como lava fundida, quemando mi palma con su calor insoportable. Un pensamiento pasó por mi mente, es solo un anillo. Pero cuando el calor abrasador irradió a través de mí, comprendí que era mucho más que eso. No era simplemente un objeto físico, fue la manifestación de una fractura profunda en mi alma, una fractura que se había agrandado con el tiempo por la acumulación de pequeños pecados, cada uno aparentemente insignificante en su momento, pero que todos sumaban algo mucho más oscuro. Caí de rodillas desesperada, las lágrimas corrían por mi rostro, pero incluso mis lágrimas se evaporaron en el calor sofocante de este lugar. Anhelaba clamar a Dios, implorar misericordia, pero mis labios temblaban por la duda. ¿Podría rezar una oración lo suficientemente poderosa para redimirme? ¿Estaba demasiado perdido para ser salvado? Entonces, inesperadamente, escuché un susurro, no desde afuera, sino desde lo más profundo de mí. Esta fue tu elección, pero aún hay un camino. Esas palabras, débiles pero resueltas, perforaron la oscuridad como un rayo de luz que se abre paso a través de una tormenta. Entonces comprendí que se me había dado una opción. El camino que había tomado me había llevado hasta aquí, pero todavía había una oportunidad de redención, todavía una salida, si estaba dispuesto a tomarla. Podía dejar atrás el anillo y todo lo que representaba, todo lo que me había alejado de mi verdadero propósito. Con una determinación que no sabía que tenía, cerré los ojos y ofrecí la oración más pura que jamás había pronunciado. Pedí perdón por aceptar el anillo, por sucumbir al materialismo, por tergiversar el amor de Dios hacia los demás. Vertí mi corazón en esas palabras, suplicando misericordia. Y mientras lo hacía, algo cambió dentro de mí. En lo más profundo de mi alma, sentí el impulso del cambio. El anillo todavía ardía en mi mano, su calor implacable, pero su peso comenzó a cambiar. Ya no era solo una carga, se había convertido en mi prueba, una prueba de mi fe. Ahora sabía que si podía pasar esta prueba dependía completamente de las decisiones que tomara en los momentos venideros. En esta última capa de tormento, soporté un dolor que era tanto físico como espiritual. El sufrimiento era inimaginable, pero a través de él, comencé a comprender algo mucho más grande. Amar verdaderamente a Dios significaba abandonar el orgullo, dejar ir los deseos mundanos y alejarme de todo lo que me alejaba de Él. No sabía cómo escapar de este tormento, cómo podría encontrar la manera de salir de este pozo de agonía, pero una cosa se me había vuelto clara, había una manera. En lo más profundo de mi dolor, cuando pensaba que todo estaba perdido, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. De la oscuridad opresiva, apareció una luz, débil al principio, pero que se expandió rápidamente, esparciendo su calor y brillo por todo el vacío. No era solo una luz que se veía, era una luz que se sentía, en lo profundo de mi alma. El calor sofocante de las llamas se evaporó y los gritos ensordecedores, que alguna vez me rodearon desde todas las direcciones, dieron paso a un silencio profundo y reconfortante. Y desde dentro de este resplandor radiante, surgió una figura, familiar pero indescriptible, una presencia que irradiaba una paz más allá de todo lo que jamás había conocido. Era Jesús. Estaba de pie frente a mí, sus ojos se encontraron con los míos en una mirada que penetró directamente en mi interior. En ese momento, me sentí completamente vista,
no de la manera en que las personas se ven entre sí, sino de una manera que expuso cada capa de mi ser. Mis miedos, mi culpa, mi vergüenza, todo quedó al descubierto ante él. Sin embargo, no había ninguna condenación en su presencia, solo una invitación, un llamado suave pero firme. Me llamaste, dijo. Su voz era tierna y autoritaria a la vez, un sonido que resonó en cada fibra de mi ser, llenándome de una extraña sensación de paz. Sí, susurré con voz temblorosa. Lo había llamado desde lo más profundo de la desesperación, buscando perdón, redención y salvación. Y en ese momento, él había respondido. Jesús se acercó, sus palabras estaban cargadas de autoridad y compasión. La humanidad se ha alejado mucho de la fe, atraída por el encanto de la riqueza y el poder. Persiguen ganancias temporales, olvidando la esencia del verdadero amor y la devoción. Mientras hablaba, una serie de imágenes vívidas aparecieron ante mí. Vi exhibiciones extravagantes de riqueza entre el clero, tronos dorados, túnicas lujosas y grandes palacios, que alguna vez fueron santuarios sagrados de adoración, ahora transformados en monumentos de codicia y exceso. Jesús continuó, con su voz firme pero llena de tristeza, muchos de los que dicen representar la fe se han desviado de mi camino. Se enorgullecen de sus riquezas, elevando el materialismo por encima de mis enseñanzas. Pero mi mensaje siempre fue sobre el amor, el sacrificio y la humildad. La Iglesia se ha convertido en un campo de batalla entre Dios y los deseos mundanos. Esta es la mayor prueba de la humanidad. Sus palabras me impactaron profundamente y resonaron en cada parte de mi ser. De repente, me di cuenta de hasta qué punto había sido cómplice de esto. Había estado ciega, sin saberlo, poniendo las posesiones materiales por encima de la devoción pura. El anillo de oro que tenía en la mano, que en un principio parecía un regalo inocente, ahora se revelaba como lo que realmente era. No era solo un objeto, sino un símbolo de mis prioridades equivocadas, un recordatorio tangible de mis fallas espirituales. Era más que una posesión material, se había convertido en un reflejo de mi corazón, de mis lealtades divididas. Y al darme cuenta de eso, supe que el camino hacia la redención requeriría algo más que arrepentimiento, requeriría una entrega completa de todo aquello a lo que alguna vez me había aferrado. Por eso estaba aquí. ¿Qué puedo hacer, Señor?, pregunté, con la voz temblorosa y una mezcla de miedo, arrepentimiento y esperanza. Jesús me miró con infinita compasión, con los ojos llenos de comprensión. Te doy una misión, dijo, con voz suave pero firme. Enseña a los demás acerca del verdadero amor y la fe. Ayúdalos a buscar la paz espiritual en lugar de la riqueza material. Muéstrales la naturaleza fugaz de las posesiones mundanas y la naturaleza eterna de mi amor. Sus palabras se grabaron profundamente en mi alma, cada sílaba abrasaba la oscuridad que me rodeaba. En ese momento, comprendí. Jesús me había mostrado la salida del abismo, pero su mensaje no era solo para mí, era un llamado a la acción. Me había confiado la misión de difundir su mensaje, de guiar a otros hacia el amor, la humildad y la devoción inquebrantable a Dios. Era una misión que trascendía mi redención personal y apuntaba hacia un propósito superior, uno que implicaba sacar a otros de las profundidades del materialismo y la desesperación y guiarlos a la luz de su amor. Jesús me miró una última vez, con una expresión llena de autoridad y dulzura. Este es un comienzo. Ahora despierta y cumple tu propósito. Su luz se hizo más brillante, envolviéndome por completo, y el dolor abrasador que una vez me había consumido se disolvió, reemplazado por una paz indescriptible. Los horrores del infierno, las imágenes y los sonidos agonizantes se desvanecieron en recuerdos lejanos. Sentí que mi alma renacía, limpia de adentro hacia afuera. El peso de mis pecados, mis dudas y mis miedos se había aliviado, dejando solo una profunda sensación de ligereza. En un abrir y cerrar de ojos, abrí los ojos. La luminosidad estéril de la habitación del hospital era cegadora en comparación con la oscuridad sofocante que acababa de dejar. Me dolía el cuerpo, cada músculo protestaba por la realidad de la vida,
pero la pesadez de mi espíritu había desaparecido, reemplazada por una profunda sensación de paz y claridad. Estaba viva y sabía que Dios me había dado una segunda oportunidad. Me rodeaban voces, los murmullos preocupados de los médicos, el pitido rítmico de los monitores, el suave andar de las enfermeras que se movían por la habitación. Pero en ese momento, oí algo más profundo. Escuché la gracia de Dios resonando en cada sonido y cada acción. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de dolor, sino de gratitud, una gratitud pura y abrumadora. Dios me había concedido otra oportunidad de vivir, de servir y de cumplir la misión que me había encomendado. Al mirar los rostros de los médicos y las enfermeras, los vi no solo como profesionales, sino como instrumentos de la gracia de Dios. Cada uno, a su manera, era un reflejo de su amor, un recordatorio de la misericordia divina que me había sacado de las profundidades de la desesperación y me había puesto en un nuevo camino. Eran parte del milagro que acababa de experimentar, y en ese momento, me di cuenta de que esta segunda oportunidad no se trataba solo de mi vida, se trataba de traer su amor al mundo, de compartir la lección que había aprendido a través de mi sufrimiento, que la verdadera paz no proviene de la riqueza o las posesiones mundanas, sino de una vida dedicada al amor de Dios.